En este vídeo vamos a hablar sobre el interfaz básico de Unity. Unity funciona a través de proyectos. Cada juego es un proyecto, por decirlo de alguna forma. A su vez, esos proyectos están divididos en escenas, los posibles niveles, que contienen objetos que a su vez contienen una serie de partes que se llaman componentes. Entonces, cuando entramos en Unity, primero es que hay varias formas de disponer las ventanas de Unity. Las tenemos aquí arriba en Layout. Vemos que tenemos 2x3, Split, Default, All White. A mí me gusta el 2x3, que es el que tenemos aquí, en el cual nos aparece por defecto 5 ventanas. Con respecto a esas 5 ventanas, pues comentar que se corresponden un poco a la estructura. Prácticamente a la estructura hay una pequeña variedad. En el sentido siguiente, vamos a empezar por la ventana proyecto. La ventana proyecto corresponde a nuestro proyecto de Unity. Como he comentado antes, un proyecto de Unity no es más que una carpeta. Por lo tanto, si yo me voy aquí a Asset, con el botón derecho le digo que me lo muestre en el explorador, pues nos encontramos con que nuestro explorador nos lleva a un directorio, que en este caso pues corresponde al primer proyecto que hemos hecho en clase, que es el PON. Y dentro de ese proyecto pues tenemos, pues como todo, pues una serie de directorios, de subdirectorios. La diferencia fundamental es que de todos los directorios que hay aquí, hay uno virtual y luego tenemos Asset, Library, Logs, etcétera. Realmente el único en el que nosotros vamos a trabajar es en Assets. Los demás son directorios que crea Unity para poder trabajar, pero en el cual nosotros no vamos a trabajar. Por eso, como vamos a trabajar solo con el Assets, si vemos aquí dentro de nuestro proyecto, pues nos da acceso esencialmente a Assets. Es cierto que también nos da acceso a una serie de paquetes que tenemos instalados. Y no, por tanto, pues nosotros lo que vamos a hacer es trabajar dentro de Assets. Y es conveniente recordar que esto esencialmente es un directorio, con cuyo motivo dentro pues se pueden crear subdirectorios y se pueden crear aquí y también se pueden crear aquí. Es decir, que igual que antes, si yo me voy a... Vamos a irnos a dentro de... aquí en mostrar en explorador, vamos a Asset y dentro de Asset voy a crear una carpeta, a ver, nueva carpeta y lo llamo mío. Cuando yo me vuelvo aquí voy a encontrar con que la carpeta mío existe y exactamente igual pues se pueden crear archivos de texto, etcétera. Total, que la primera ventana, que es Project, se corresponde a nuestro directorio y tenemos las utilidades habituales, excepto la posibilidad también de crear componentes para luego utilizarlos dentro de nuestro proyecto. Por eso la que más se utiliza, hay varios, pero lo que más se utiliza pues es crear, y tenemos una serie de cosas que se pueden crear: directorios, se pueden crear scripts, se pueden crear materiales, etcétera. En particular pues también se pueden crear escenas. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera ventana, que es la ventana de proyecto. Y como sabemos, pues nuestro proyecto se va a estructurar en escenas. Yo las escenas normalmente las tengo dentro de una carpeta que se llama escenas. Entonces voy a crear aquí, es decir, que quiero crear una carpeta que la voy a llamar escenas. Y dentro de escenas, pues yo le puedo, dentro de este directorio, dentro de mi proyecto, pues yo puedo crear distintas escenas que, insisto, corresponden a los niveles. Y ahora mismo ya tenemos una escena abierta, pero vamos a crear una nueva. Entonces aquí tenemos la opción dentro de crear una escena y de llamarla mi escena y de hacer doble clic sobre ella. Como ya tiene una abierta, me dice que si quiero guardarla. No quiero guardarla. Tardará un poquito. Ya estamos en nuestra escena. Bueno, pues si esta carpeta corresponde al proyecto, esta de aquí que se llama jerarquía se corresponde a la escena con la que estoy trabajando. Si yo tengo varias escenas, pues cada vez que haga clic sobre una, pues me aparecerá pues una distinta. Pues vamos aquí vamos a crear, hemos dicho, una escena aquí y a llamarla mi escena 2. Y aquí, como vemos, pues si le doy a mi escena 2 me va a mi escena 2, si me voy a mi escena me va a mi escena. Entonces esta de aquí es las cosas que tengo en la escena. Es conveniente tener en cuenta lo siguiente: esto de aquí es el directorio y por tanto las cosas que pongamos aquí o lo que hagamos aquí directamente se actualiza dentro del disco duro, mientras que lo que tengamos aquí no, porque la escena en el fondo es
una serie de referencias a cosas que tengamos disponibles dentro del proyecto. Dentro del proyecto podemos tener muchas cosas, podemos tener objetos, podemos tener materiales y cualquiera de ellos lo podemos utilizar en la escena. Entonces la escena lo que va a hacer es referenciar a cosas que tenemos en nuestro proyecto o cosas que tenemos disponibles siempre, como son objetos básicos 3D. Entonces esto es lo que teníamos, digamos, el disco duro, y esto es mi escena. Cuando nosotros le decimos a Unity que me cree una escena, por defecto crea una escena prácticamente vacía, con dos cosas solamente, una luz y una cámara. ¿Por qué nos da Unity dos ventanas aquí para visualizar esencialmente lo mismo que es la escena? Pues porque una es el sitio en el que vamos a trabajar y el otro es cómo se va a ver cuando entremos en modo juego. Entonces la ventana de arriba es donde vamos a trabajar, donde vamos a poner los objetos, los vamos a cambiar de tamaño, los vamos a girar, los vamos a escalar, etcétera, vamos a poner sus materiales, y cuando entremos en juego nosotros lo que vamos a hacer es entrar a lo que estamos viendo aquí abajo, a la ventana juego. ¿Por qué nos pone una cámara? Porque los juegos siempre se ve desde un punto de vista de una cámara. Podemos tener más de un punto de vista, más de una cámara, pero por lo menos debemos de tener una. De hecho, si esta cámara cogemos y la desconectamos, veremos cómo se hace, vemos que aquí abajo me dice, en la de juego me dice no puedo ver nada porque no tengo cámaras. ¿Vale? Entonces, ventana primera para ver lo que tenemos en escena, en el proyecto, ventana 2 para ver lo que tenemos en ese nivel o escena. Fijaros que aquí aparece un asterisco que también me aparece aquí, indicando que todo lo que haya hecho desde la última vez que se guardó no está guardado. Si yo lo que quiero es guardar mi escena, pues lo que tengo que hacer es irme a los menús de arriba de los que vamos a hablar inmediatamente. ¿Para qué sirve la ventana esta de aquí de la derecha, lo que pone inspector? Pues ya tenemos que nuestro proyecto tiene escenas y mis escenas tienen objetos. Si yo selecciono cualquier objeto de mi escena o cualquier objeto también de mi inspector, pues aquí lo que me va a decir es las características de ese objeto. Observemos que varía dependiendo del objeto. Si tengo una cámara, pues me va a decir cómo es esa cámara. Si tengo una luz, me va a decir cómo es esa luz. Para organizar mejor cómo se visualizan esos objetos, está dividido, las características de los objetos están divididos en lo que se llaman componentes. Todos los objetos que tengamos siempre tienen una componente, que es por lo menos una, que es la componente transform, en la que viene indicado en qué posición está, cómo está girado y cuál es el tamaño. Vemos que varían digamos, los valores, pero en cuanto a la componente transform es común. Y luego, pues ya depende de lo que hagamos con cada objeto, pues obviamente la cámara tiene una componente cámara, una para oír, mientras que la luz pues tiene una componente luz, ¿vale? Para las características de la luz. Entonces las 5 ventanas principales pues son ventana de proyecto, lo que tenemos en el proyecto, lo que hagamos en ella se actualiza automáticamente. Ventana escena, las cosas del proyecto que estamos usando en un nivel correcto, digamos concreto, y eso no se actualiza de forma automática. De hecho, si yo me cambio de escena, me va a preguntar que si quiero guardar los cambios. Y dentro de la escena tenemos objetos, y esos objetos en el inspector podemos ver sus características divididas en una serie de partes que se llaman componentes. Y finalmente las dos ventanas entre comillas 3D, una de ellas para poder trabajar en ella, para poder hacer cosas con los objetos, y otra de abajo para ver cómo estaríamos en juego. Sobre la ventana de escena, esta de arriba, que es la que más se usa, haremos un vídeo específico sobre esto. Y aparte de estas ventanas y otras más que se pueden abrir después, tenemos el menú de arriba, que se corresponde pues a varias cosas bastante habituales, y nos vamos a centrar solamente en las más, digamos, un poco especiales de Unity. Empezando por el menú de ficheros, pues tenemos la opción de hacer una nueva escena, abrir una escena de la reciente, guardar como template para luego utilizarla para hacer copias. También tenemos aquí la opción de hacer proyecto, abrir o salvar proyecto, aunque eso normalmente se hace a través del Unity Hub, y algo nuevo que es el Build Setting y el Build and Run. Son prácticamente lo mismo, la única diferencia es que en el Build Setting lo que se hace es poner las características, las escenas que van a formar parte del juego, y en el Build and Run es lo mismo, y cuando termino además lo ejecutamos. Vamos a ver el Build Setting. Esta es la ventana Build Setting. Tenemos varias cosas. En primer lugar tenemos la parte esta de arriba, que me dice de todas las escenas que yo haya creado, cuáles son las que quiero que formen parte de mi juego y en qué orden. Por ejemplo, pues ahora mismo no hay ninguna, pues vamos a poner mi escena, ya vemos que aquí aparece con 0, y mi escena 2 que aparece con el número 1. Cuando luego queramos referenciar esta escena se puede hacer o bien por nombre o bien por número. Y aparte de eso, pues tenemos
la posibilidad de elegir sobre qué plataforma vamos a trabajar. Depende de cómo hayamos instalado Unity, nos aparecerán una u otra. En mi caso pues me está apareciendo solo Windows, Mac y Linux, pero ya vemos que también podría tener pues Android, iOS, WebGL. También hay otras como iOS, pero en la Play 4 o la Play 5, pero esas son solamente después de haber pagado, ¿vale? Se necesita una licencia especial. Y una vez que hemos elegido plataforma, pues aquí nos sale algunas características de esa plataforma. Por ejemplo, aquí era Windows, Mac y Linux. Pues vemos que aquí tenemos instalado, yo solamente tengo Windows. Si tuviera instalado también Mac o tal, pues me saldría más. Ya veis que aquí solo sale esta. Y en mi caso, pues 732 de 64 bits es la opción que yo quiero hacer. Y si yo quiero luego hacer un ejecutable, pues lo único que tengo que hacer es darle a Build. Imaginemos que tuviéramos puesto también Linux, quisiéramos hacer un ejecutable de Windows y uno de Linux. Seleccionaríamos Windows, le daríamos a Build. Me va a salir un pequeño menú diciendo en qué directorio quiero guardar ese ejecutable, y si fuera Mac pues lo mismo, ¿vale? Entonces bastante simple, y ya digo que la única diferente entre comillas en Build y Build and Run, ya veis que muy parecido, solo que directamente me pregunta desde el principio cuál es el directorio, porque cuando termine pues me va a crear el ejecutable. Sobre Edit. En Edit nos encontramos pues cosas bastante habituales como el do y el undo, formas de seleccionar, etcétera, copy y paste, duplicar, renombrar, etcétera. Lleva también algunas cosas de las que hablaremos ahora un poquito, del play y tal, que está también en la ventana. Y finalmente una cosa interesante es que aquí está el Project Settings, en el cual me permite elegir algunas opciones, ya lo haremos más adelante. Las preferencias, por ejemplo, aquí es donde se elige cuál es el editor que queremos utilizar para editar código. Si lo abrimos, pues aquí bastantes, pero dentro de... a ver, ¿dónde estaba? En External Tools, pues vemos por ejemplo que ahora mismo está puesto que yo tengo puesto como editor el Visual Studio Code, aunque me da varias opciones y me permite elegir también otras. Save. Entonces, ahí tenemos... Perdonad, he cerrado el juego, voy a abrirlo otra vez. Bueno, ya lo he vuelto a abrir, sencillamente en vez de dar a cerrar las preferencias le había dado a cerrar el juego. Bueno, pues ya vemos que dentro de Edit al final tenemos Project Settings, preferencias, shortcuts para si uno quiere configurarlo, y también opciones de rendering, de las que también ya se hablará más adelante. Lo siguiente que nos encontramos es un menú que se llama Asset. En Windows, en Unity, cualquier cosa que utilicemos dentro de nuestro juego se llama un asset. Da igual si es un clip de sonido, si es un clip de audio, si es un clip de vídeo, si es un objeto, si es un material, si es una textura. Entonces aquí lo que nos va a permitir es trabajar con esos assets. En particular me va a permitir crearlos. Esto que vemos aquí es exactamente lo mismo. Este menú crear es el mismo que aquí a la derecha crear, es exactamente igual. Permite también lo mismo sobre un Explorer, etcétera. Es también una copia de lo que estábamos viendo allí. También tenemos la opción de crear 3D objetos 3D. Son objetos que que no habremos hecho nosotros, sino que están incluidos dentro de Unity. Por ejemplo, un cubo, una esfera, etcétera. Y esto de aquí, o una luz, etcétera, esto lo podemos abrir a partir de aquí, o dentro de la escena, con el botón derecho, pues nos encontramos lo mismo, exactamente una copia del menú Game Object. Por ejemplo, pues dentro de objetos 3D, pues podemos decir que queremos incluir un cubo y él directamente pues me ha creado un cubo. Entonces, hasta ahora, fichero, lo habitual, más lo que uno espera en fichero, más lo de cómo crear los ejecutables. En Edit, también lo de esperar de Edit, más configuración del proyecto. En Assets, todo aquello que podemos hacer con Assets, o sea, con cualquier objeto, y lo podemos hacer desde aquí o desde aquí. En Game Object, objetos que ya lleva hechos por defecto y se puede hacer aquí o aquí. Con respecto a componentes, pues como ya hemos comentado, pues nosotros lo que teníamos es que los objetos van a estar formados por componentes, y a la hora de trabajar con componentes podemos hacerlo aquí, añadir, etcétera, o también lo podemos añadir más o menos a través del menú de aquí de añadir componentes. Con respecto a servicios, son servicios de Unity, no nos vamos a meter. Jobs, tampoco nos vamos a meter en para qué sirve Jobs, es para, digamos, mejorar la gestión de algunos procesos. Y con respecto a ventanas, pues lo que tenemos es una forma de acceder a las ventanas,
acceder a esas ventanas en el sentido de ir a la anterior, a la posterior, cerrar algunas ventanas, acceder a algunas ventanas que están cerradas, abrirlas, etcétera. Y finalmente la ayuda pues me permite acceder al manual de Unity o bien al API, a la referencia de programación de Unity. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos aquí. Nos queda explicar un poquito esta zona de aquí. En cuanto a esta parte de aquí, pues es la licencia que tengamos. Yo estoy ahora mismo puesto como Paco Guild 2. Si tuviera Unity Plus o Unity Pro, pues lo podría poner aquí. Esto es para servicio en red. Esta parte de aquí es control de versiones de Unity. No me voy a meter en ella, pero lo vamos a necesitar. Aquí nos encontramos con 3 botones que son los de entrar en modo juego. Si yo quisiera ver cómo estoy jugando, pues yo le daría aquí a play y luego tengo la opción de pausarlo y de ir paso a paso una vez que está pausado. El mismo botón del play sirve para, pues ahora mismo le voy a dar pero no va a hacer nada, sirve para parar el juego. Si yo le doy a play, lo que va a hacer es precompilarme todo lo que va dentro de la escena que quiero ejecutar y aquí me voy a encontrar con que aquí es como se vería mi juego. Aquí no está haciendo nada, pero si yo pudiera gestionarlo con botones, etcétera, pues podría estar jugando aquí y cuando me cansara pues le daría afuera. Y con respecto a esta parte de aquí, pues nos encontramos con un undo del histórico, un buscador, una forma de ver qué layers tenemos y, como ya habíamos antes, pues la configuración. Bueno, pues aquí vamos a dejar bueno, comentar, se me olvidaba que aquí abajo tenemos una ventana más, pero que ahora mismo como no hay nada parece que está oculta. Esta parte negra del final no es un adorno, sino que es la consola. De forma que luego cuando haya errores, etcétera, pues me va a aparecer, o mensajes o lo que sea, me van a aparecer en esta consola. Bueno, pues aquí lo dejamos.